Bueno, un saludo para todos los que nos están viendo en este video para la actividad complementaria número 2 de la materia álgebra lineal. Mi nombre es José Alexander Álvarez Herrera y junto a la compañera Elvia Azucena Zavala Fuentes vamos a estar desarrollando el tema de geometría de las transformaciones de R2 en R2, para lo cual pues vamos a comenzar hablando un poco sobre el tema, ¿verdad? Tenemos para el tema de la geometría de las transformaciones de R2 en R2 una pequeña definición que nos dice que sea T que va de R2 a R2 una transformación lineal con representación matricial A sub T. Ahora se demostrará que si A sub T es invertible, entonces T se puede escribir como una sucesión de una o más transformaciones especiales denominadas expansiones, compresiones, reflexiones y cortes. Mi persona pues les va a estar hablando un poco sobre las expansiones y las compresiones, y la compañera Elvia pues les va a hablar sobre las reflexiones y los cortes. Bien, vamos a ver qué es una expansión, para lo cual tenemos una pequeña definición: expansiones a lo largo de los ejes X o Y. Bueno, la expansión a lo largo del eje X es una transformación lineal que multiplica la coordenada X de un vector en R2 por una constante C, y esa constante es mayor a 1. Para eso tenemos acá esta pequeña imagen, ¿verdad?, que dice que si T es la transformación lineal, entonces esta transformación lineal multiplica a este vector en R2, lo cual nos va a dar como resultado el mismo vector, pero acá ya tenemos a la constante que nos está multiplicando este vector. Entonces, si la transformación lineal multiplica al vector 1, 0, esto va a ser igual al vector C y 0. Al mismo tiempo, si la transformación lineal multiplica al vector 0, 1, esto nos va a resultar en el vector 0, 1, en el mismo, ¿verdad? Porque como sabemos, si multiplicamos algo por 0, pues nos va a dar 0. Entonces esta constante, si nosotros multiplicamos por 0, nos va a dar el mismo resultado, 0. Entonces la expresión matricial para la transformación lineal es esta que tenemos acá: A sub T es igual a una matriz de 2 por 2, en la cual el elemento A sub 1, 1 va a ser esta C, que es una constante. El elemento A sub 2, 1 va a ser 0. El elemento A sub 2, 1 va a ser igual a 0. Y el elemento A sub 2, 2 va a ser igual a 0. De lo cual nosotros vamos a obtener pues una pequeña operación acá, ¿verdad? Nosotros dijimos que T es una transformación lineal, ¿verdad? Que su representación pues es A sub T. Pero A sub T nosotros acabamos de decir que es esta matriz de acá. Entonces esa matriz la vamos a sustituir por el A sub T y tenemos este pequeño producto. Si nosotros realizamos el producto de matrices, nos va a dar este resultado. Pero nosotros vamos a ver entonces cómo se realiza ese producto. Venimos acá ya lo tengo hecho, nada más disculpan los garabatos, ¿verdad?, porque cuesta un poquito escribir en la computadora así. Entonces teníamos que esta era la expresión matricial de la transformación lineal y este sería nuestro vector. Entonces nosotros vamos a realizar el producto de matrices, para lo cual tenemos entonces que vamos a multiplicar las filas por las columnas. Entonces vamos a multiplicar C por X, que lo tenemos acá, más ahora el 0 con la Y, y vamos a multiplicar 0 por X por el primero, y vamos a multiplicar 1 por Y, y estos resultados los vamos a sumar. Entonces, pero 0 por Y es igual a 0, entonces nada más nos va a quedar C por X, que es el resultado que tenemos acá, y 0 por X es igual a 0 también, entonces nos va a quedar solo este resultado, que es 1 por Y, sería la misma Y. De acá es donde sale el resultado que nosotros estábamos viendo acá en la presentación. De ese producto sale ese resultado. Entonces vamos a ver un ejemplo para hacerlo ya más práctico, ¿verdad? Vamos a ver una expansión a lo largo del eje X.
y nosotros vamos a tomar un vector en R2, ¿verdad? Y como es en R2 va a ser de esta forma, ¿verdad? Sea U nuestro vector 3 y 2. Para verlo, como estamos hablando de la geometría de las transformaciones lineales, nosotros tenemos acá nuestro vector 3, 2 sería esta representación que nosotros tenemos acá. Este es el vector que nosotros tenemos así como nos lo han dado. Entonces, pero ¿qué vemos acá? Que tenemos una expansión, como dice la palabra expansión, se va alargando en dirección pues del eje X. Entonces acá podemos ver que está un poco más corto, y acá a este lado tenemos que está más largo. ¿Qué es lo que podemos observar? Que acá tenemos el vector 3, 2 y acá tenemos un vector 6, 2. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la constante, que el valor de la coordenada X se ha multiplicado por ¿cuánto? Se ha multiplicado por 2. Pero ahora vamos a ver de dónde sale esa multiplicación, ya expresándolo pues con la transformación ya en su forma matricial, ¿verdad? Para lo cual acá la tenemos también. Dijimos que había sido multiplicada por 2. Entonces nosotros tenemos acá la transformación lineal. Aquí donde está este 2, nosotros ya vimos que había una C que representaba la constante, pero como nosotros en el ejemplo ya sabemos que la constante es 2, entonces la transformación lineal tiene esta forma, para lo cual vamos a realizar este producto de matrices. Entonces 2 por 3 más 0 por 2, y vamos a multiplicar 0 por 3 más 1 por 2. Entonces tenemos que observamos aquí que aquí tenemos un 0 multiplicando otro número, entonces esto automáticamente es igual a 0. Nada más nos va a quedar el 2 por 3, que sería igual a 6. Y acá tenemos otra vez el 0 multiplicando otro número, entonces eso nos da 2. Y el 2 por 1 pues nos va a dar 2. Y nos queda el vector 6, 2. Que era lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Entonces de esa manera es que nosotros podemos verificar de que esta es una expansión, y lo hemos podido verificar a través de del producto del vector por una transformación lineal. Entonces tenemos también que no solamente a lo largo del eje X se puede dar una expansión, sino que también se puede dar a lo largo del eje Y. También podemos ver acá que dice que es una transformación lineal que multiplica la coordenada Y de todo vector en R2 por una constante C mayor que 1. Como en el caso anterior, la transformación lineal estaba multiplicando a este vector en R2 y este era lo que teníamos antes, ¿verdad? Para que lo veamos así, en la expansión en el eje X, la constante multiplicaba a la coordenada X. Ahora la constante, como va a ser a lo largo del eje Y, la constante va a multiplicar a la coordenada en Y, que es lo que estamos viendo acá abajo, que la constante está multiplicando. ¿Qué es lo que podemos observar de la representación matricial de la transformación lineal? Es que en la coordenada, para la coordenada en X, la constante estaba acá en la posición A sub 1, 1, y para el eje Y está acá en la posición A sub 2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estos dos valores se han invertido, porque en el ejemplo anterior nosotros veíamos que la constante estaba acá en esta posición y este valor 1 estaba acá en esta posición. Este resultado lo podemos verificar igualmente como acabamos de hacer. Multiplicamos 1 por X y 0 por Y, nos va a dar este valor, y si multiplicamos 0 por X nos va a dar 0, más C por Y es igual a C por Y, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacerlo con el mismo vector que teníamos. Nos vamos a tomar el vector 3, 2,
y acá tenemos su representación en el plano cartesiano, ¿verdad? Luego vemos acá que aquí ha habido una expansión a lo largo del eje Y. ¿Por qué? Porque va para arriba a lo largo del eje Y. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la coordenada en X se mantiene, pero la coordenada en Y ha sufrido un cambio, que se ha multiplicado ¿cuántas veces? Si acá tenemos 2, acá tenemos 8, se ha multiplicado por 4 veces. Pero vamos a ver lo de la multiplicación por su forma matricial, ¿verdad? Tenemos acá está la forma matricial de la transformación lineal. Como veíamos, acá está la constante va a ser 4. Entonces vamos a multiplicar esta matriz por nuestro vector y vamos a multiplicar 1 por 3, 3, más el 0 por 2, 2, y vamos a multiplicar 0 por 3 más 4 por 2, de lo cual nosotros vemos acá que 0 por 2 es igual a 0, entonces nos queda solamente 1 por 3, que es igual a 3, y acá tenemos que el 0 por 3 es igual a 0, más 4 por 2, que es igual a 8. De esta manera nosotros hemos encontrado nuestro vector, que es el que teníamos en nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver de que solamente sería de encontrar una constante, la multiplicamos ya sea por la coordenada en X o por la coordenada en y ahí tendríamos una expansión, ¿verdad? Pero es importante que veamos de dónde sale esa multiplicación, porque recordemos que tiene que ser una transformación lineal para que cumpla con la definición que vimos al principio. Ahora bien, vamos a ver lo de la compresión. Dice que una compresión a lo largo de los ejes X o Y es una transformación lineal que multiplica la coordenada X o Y de un vector en R2 por una constante positiva C menor que 1. La representación matricial de la compresión es la misma que para una expansión, excepto para la compresión 0 menor que C menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? De que para que haya una compresión tenemos que tomar los valores entre 0 y 1, entre el intervalo abierto del 0 a 1. Vamos a ver un ejemplo de una compresión a lo largo del eje X. Nos vamos a tomar este vector, sea un vector con los valores de 4 y 3. Entonces si nosotros nos vamos al plano, tenemos acá nuestro vector, que esta es la representación, con los valores de 4 y 3. También tenemos acá qué es lo que ha pasado, qué compresión ha sucedido acá. Como podemos ver, una compresión significa que algo se hace más pequeño. Entonces nosotros vemos que este rectángulo es más pequeño que el anterior, entonces se ha comprimido a lo largo del eje X. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que aquí tenemos un valor de 4 y aquí tenemos un valor de 4 tercios. Significa que esta coordenada ha sido multiplicada por una fracción y la fracción es igual a 1 tercio. Nosotros podemos intuirlo así a simple vista, pero vamos a ver el producto de matrices ya con la transformación lineal, que era lo que yo les explicaba. Acá tenemos la forma matricial de la transformación lineal y como vemos es el mismo caso que para la expansión, solo que aquí estamos manejando en el intervalo de 0, en el intervalo abierto de 0 a 1. Entonces tenemos acá la fracción 1 tercio y acá tenemos nuestro vector. Entonces vamos a realizar este producto, 1 tercio por 4 más 0 por 3, y vamos a multiplicar 0 por 4 más 1 por 3. Entonces acá vemos que esto es igual a 0, porque 0 por 3 es igual a 0 y 0 por 4 es igual a 0. Entonces nos va a quedar solamente 4 por 1 tercio es igual a 4 tercios y 1 por 3 es igual a 3, que es el mismo vector que nosotros tenemos acá en nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces de allí pues surge esta compresión que es en el eje X. Ahora vamos a ver una compresión a lo largo del eje Y y nos vamos a tomar el mismo vector para tenerlo como referencia.
siempre tenemos el vector u igual a los valores con los valores 4 y 3, que tenemos acá su representación en el plano, y acá tenemos el vector que ha sufrido una compresión en el eje Y. Como podemos ver, la coordenada en X se mantiene, pero la coordenada en Y vemos que ha sufrido un cambio. Aquí era 3 y aquí tenemos 3 medios, lo que significa que esta coordenada ha sido multiplicada por un medio. Nosotros, así como les había mencionado, podemos intuirlo así a simple vista, pero vamos a ver cómo es el producto ya con de la transformación lineal en su forma matricial. Tenemos aquí la transformación lineal, tal como en el caso anterior, los valores se invierten, ¿verdad? Porque ahora la constante está aquí en la posición a sub 2. Entonces vamos a realizar el producto 1 por 4 más 0 por 3, y vamos a multiplicar 0 por 4 y vamos a multiplicar un medio por 3. Entonces 0 por 3 es igual a 0, entonces solo nos va a quedar 4 por 1 igual a 4. Tenemos nuestro primer valor. 0 por 4 es igual a 0, entonces nos va a quedar solamente el valor de un medio por 3. Multiplicamos 3 por 1, 3, y nos queda el valor de 3 medios. De ahí es de donde surge nuestro valor para la compresión en el eje Y. Esta sería pues básicamente los apartados de expansión y compresión. Hemos visto pues la compresión y la expansión a lo largo de ambos ejes, y pues hemos podido apreciarlo de una forma bastante fácil, digamos intuitiva, acá en el plano. Y también pues hemos tratado el producto matricial, ya aplicando su respectiva transformación lineal. Para los siguientes apartados se queda con ustedes la compañera Elvia. Pues espero que todo haya quedado pues muy entendido, y hasta acá llega mi participación. Gracias. Bien, reciban un cordial saludo. Yo voy a estar desarrollando la continuación del tema de geometría de las transformaciones de R2 en R2. Como ya observamos, el compañero estuvo exponiendo dos tipos de transformaciones, los cuales son la comprensión y la expansión. Entonces yo específicamente voy a estar trabajando con lo que son el desarrollo de las transformaciones especiales denominadas reflexiones y cortes, para lo cual iniciamos con lo que son las reflexiones, definiendo qué son y en qué consisten. Bien, una reflexión podemos definirla como una transformación lineal de T de un espacio vectorial V, el que existe en un interplano de puntos fijos, es decir, puntos cuyas imágenes por T coinciden con ellos mismos y que pueden ser producidas en los ejes X y Y. Existen tres tipos de reflexiones, las cuales son: la primera, que nos dice que en R2 se define una función mediante la fórmula de transformación es igual al vector XY y su reflexión es igual a X menos Y, es decir, que refleja el vector en R2 respecto al eje X, y geométricamente está representado de la siguiente forma. Como lo podemos observar, este es el vector inicial o las coordenadas que se nos dan, X, Y, y su reflexión está dada por X, menos Y, es decir, que el vector X, menos Y es la reflexión respecto al eje X del vector XY. Bien, para comprender un poco mejor este tipo de reflexión, vamos a proponer un ejemplo, el cual nos dice que sea V un vector de valor 3,4. Lo primero que hacemos es recordar la forma matricial respecto al eje X, que es de la siguiente forma. Y posteriormente a ello lo que hacemos es efectuar y sustituir nuestros datos. Entonces, lo cual, como podemos observar, solo estamos sustituyendo 3,4 en este vector de X, Y, donde 3 es el eje X y 4Y. Lo primero que hacemos es multiplicar elemento a elemento para luego efectuar la suma. Entonces tenemos que 1 por 3 en la primera fila y 0 por 4. En la segunda fila tenemos que 0 por 3 más 1 por 4. Entonces, efectuando tenemos que 1 por 3 es 3, 0 por 4 es 0 y 0 por 3 es 0 más menos 1 por 4. Por ley de signos sabemos que el resultado será negativo, por ende nos da menos 4. Entonces, sumando 3 más 0 es
3 y 0 más menos 4 es igual a menos 4. Entonces esto es la reflexión dada de 3,4, que viene siendo, como lo vemos, está cumpliendo esto, donde x es positivo y y negativo. Entonces, esto representado en un plano geométricamente, tenemos lo siguiente, como ya lo vimos, 3,4. Su reflexión viene dada por 3, menos 4. Un dato importante de recalcar es que con el vector reflejado podemos llegar al vector inicial de la siguiente forma, como lo podemos observar, solo reemplazar el vector reflejado y efectuar las operaciones, y a partir de esto vamos a obtener lo que es el vector inicial. Bien, el segundo tipo de reflexión nos dice que sea la transformación de R2 a R2 definida por la transformación de T, que es igual al vector XY, y su reflexión es igual a menos XY, que refleja el vector en R2 respecto al eje Y. Geométricamente se representa de la siguiente forma, donde vemos que el vector menos XY es la reflexión respecto al vector Y del vector XY. Bien, vamos a proponer un ejemplo donde vamos a utilizar el mismo vector o las mismas coordenadas que en el ejemplo anterior, solo que como en este caso nos podemos fijar ya respecto al eje Y. Entonces, es importante que recordemos la forma matricial respecto al eje Y. Entonces, a partir de esto sustituimos y efectuamos, donde de igual forma lo que vamos a sustituir son estos datos en el vector XY, donde X es igual a 3 y Y 4. Entonces, multiplicamos elemento a elemento para luego efectuar la suma. Y tenemos que menos 1 por 3 en la primera fila, 0 por 4. En la segunda fila tenemos 0 por 3 y 1 por 4. Entonces tenemos que menos por más es menos y menos 1 por 3 es menos 3. 0 por 4 es 0, 0 por 3 es 0 y 1 por 4, 4. Entonces la reflexión es igual a menos 3, 4. Y como podemos ver está cumpliendo con esta condición, por así decirlo, donde x es menos y y es positivo. Bien, geométricamente la podemos representar de esta forma, que es la reflexión respecto al eje Y. Y de forma general tenemos que la representación matricial respecto al eje X está dada de esta forma y la representación matricial respecto al eje Y está dada de esta forma. Es decir, corroborando lo que decíamos anteriormente, 1, 0, 0 menos 1 es la representación matricial de la reflexión respecto al eje X y menos 1, 0, 0, 1 es la representación matricial de la reflexión respecto al eje Y. Y aquí está el tercer tipo de reflexión, que nos dice que la transformación es igual a XY y esto igual a la reflexión XY. Este mapeo que intercambia X y Y tiene el efecto de reflejar un vector en R2 respecto a la recta X igual a Y. Entonces vamos a ver un ejemplo de la reflexión con respecto a la recta X igual a Y, donde T es igual a X, Y y esto es igual a la reflexión de Y, X, que como podemos observar a simple vista podemos notar que lo que hace es intercambiar los elementos, por así decirlo, y geométricamente lo podemos hacer, digamos que se nos da un vector o unas coordenadas de 5,2, entonces al efectuar este tipo de reflexión el resultado será 2,5, es decir que 2,5 se obtiene reflejando 5,2 respecto a la recta X igual a Y. De forma que si T es igual a XY, su reflexión es igual a YX. Entonces T es igual a 1, 0 y esto va a ser igual a 0, 1. Y asimismo, si T es igual a 0, 1, esto va a ser igual a 1, 0. De manera que la representación matricial de la transformación lineal que refleja un vector en R2 respecto a la recta X igual a Y es igual a, denominamos a esta matriz de 0, 1, 1 y 0. Y con esto estaríamos dando finalizado lo que es el desarrollo de lo que es las transformaciones de reflexión. Ahora vamos a continuar con lo que es los cortes. Un corte a lo largo del eje X es donde una transformación que toma al vector XY y lo convierte en un nuevo vector, es decir, X más CY, Y, donde C es una constante diferente de 0. Sea T un corte a lo largo del eje X, entonces T es igual a 1, 0 y su corte es igual a 1, 0. Y T es igual a 0, 0, su corte está dado por C, 1. De manera que la representación matricial de T está dada por la matriz
de la transformación de t igual a 1, c, que es la constante, 0 y 1. Entonces, a continuación vamos a desarrollar unos ejemplos propuestos en nuestro libro base, que nos dice que si originalmente tenemos esta área o esta región con estas coordenadas de 3,0, 3,2 y 0,2, y lo que queremos realizar o realizamos un corte a lo largo del eje X donde sea c igual a 2, nos va a quedar de la siguiente forma: de la matriz de la transformación de t es igual a 1. Como podemos observar, aquí ya estamos haciendo lo que es la sustitución del valor de c, que es igual a 2, 0 y 1. Entonces, para resolverlo, en el primer caso tenemos que la transformación, que es igual a 3, 0, le vamos a aplicar el nuevo vector resultante, que es de tomar el vector XY, y tenemos que la matriz de la transformación de t es igual a el vector 3, 0, y esto va a ser igual. Como podemos ver, X tiene un valor de 3, entonces lo colocamos, C, o sea el valor de la constante, como ya dijimos, era 2, y lo multiplicamos por Y, que en este caso Y tiene el valor de 0. Entonces colocamos de igual forma el mismo valor de Y, ya que no sufre ningún cambio, y efectuamos, ¿verdad?, la suma, donde vamos a sumar 3 más 2 por 0, que aquí es 0, y nos va a quedar que es igual a 3, y Y lo colocamos de igual forma. Para el segundo caso, donde la transformación es igual al vector 3, 2, siempre aplicamos esta fórmula o este vector, y nos va a quedar que la matriz de la transformación de t es igual al vector 3,2, que al sustituirlo en este término, por así decirlo, nos va a quedar donde x igual a 3 más el valor de la constante por y, que y tiene valor de 2, y y, que es 2. Entonces efectuamos 2 por 2 es 4, más 3, 7. Y esto sigue igual. Entonces nos queda que el corte respecto al eje X de esta transformación 3, 2 es igual a 7, 2. Y finalmente para t igual a 0, 2, aplicando esto, tenemos que la matriz de la transformación de t, que es igual a 0, 2, va a ser igual a 0 más 2 por 2, 4. Entonces nos queda como resultado 4, y y, que no sufre ningún cambio, lo colocamos de igual forma. Y la representación geométrica de las coordenadas que encontramos o los cortes es la siguiente, donde podemos rectificar que esto fue el primer corte que encontramos, o las primeras coordenadas, que nos daba 3,0, la segunda que nos daba 7,2, y por último la que acabamos de encontrar de 4,2. Bien, otro ejemplo que podemos desarrollar, que también está en nuestro libro base, vamos a tomar la misma región que en el ejemplo anterior, donde las coordenadas son 3, 0, 3, 2 y 0, 2. Pero en este caso el valor de C va a ser igual a menos 2. Entonces nos va a quedar de la forma de que la matriz de la transformación de T es igual a 1, menos 2, 0 y 1. Efectuamos los mismos pasos que en el ejemplo anterior, y en este caso tenemos que T es igual a 3, 0. Entonces la matriz de la transformación de T es igual a 3, 0. Y al sustituir estos valores en este vector o en esta ecuación, nos queda de la siguiente forma, que 3 más menos 2 por 0 es 0, entonces nos queda 3 más 0, que es 3, y el valor de x, que sigue intacto, ya que es el mismo. Entonces, en el segundo caso, donde la transformación es igual a 3, 2, nos va a quedar que la matriz de la transformación de t es igual a 3, 2, es igual a 3 más menos por más da menos, entonces nos queda 3 más menos 4, y como este tiene mayor valor nos queda con signo negativo, que es menos 1, y el valor de y, que no sufre ningún cambio, por ende lo ponemos de igual forma. Y finalmente tenemos para la transformación de 0, 2, que la matriz de la transformación de t es igual al vector 0, 2. Esto es igual a 0 más menos por más da menos. 0 más menos 4 nos queda menos 4, y el valor de y, que no sufre ningún cambio. Entonces la representación gráfica, es decirlo, al hacerlo en el plano, nos queda de la siguiente forma, donde podemos observar que esto fue el primer valor que encontramos o las primeras coordenadas de 3,0. Esto es el segundo, menos 1,2, y esto es el que acabamos de encontrar, menos 4,2. Entonces observamos que un corte a lo largo del eje X deja sin cambio a los vectores sobre el eje X, coordenada Y igual a 0. Lo podemos respaldar, por así decirlo,
que como vimos a lo largo del desarrollo, el valor de Y no cambiaba, seguía intacto hasta el final del resultado del corte. Entonces, ahora pasamos a ver lo que es un corte a lo largo del eje Y. Y es donde una transformación que toma al vector XY y lo convierte en un nuevo vector de la forma XY más la constante por X, donde sea una constante diferente de 0. Donde sea T un corte a lo largo del eje Y, entonces T es igual a 0, 0, y esto es igual a 1, C. Y la transformación que es igual al vector 0, 1, esto va a ser igual a el vector 0, 1. De manera que la representación matricial de T es igual a la matriz de la transformación de T es igual a 1, 0, la constante 1. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo o explicar un ejemplo, el cual nos da esta área o región con estas coordenadas donde nos dice que existe una coordenada que es igual 1,0, 1,4 y 0,4. Entonces, si queremos hacer un corte a lo largo con respecto al eje Y, donde la constante va a tener un valor de 3, tenemos que la matriz de la transformación de T va a ser igual a 1, 0, aquí ya reemplazamos lo que es el valor de C, que es 3 y 1. Entonces efectuamos los siguientes pasos, donde la transformación que es igual a 1, 0, aplicando esto, nos va a quedar que es igual a la matriz de la transformación de T igual al vector 1, 0, y sustituyendo nuestros valores. En esto tenemos que 1 que representa X, 0 que representa Y, más la constante por X. Efectuando tenemos que aquí nos va a quedar de la misma forma, es decir, 1, y aquí nos va a quedar 3, porque 0 más 3 es 3. En el caso siguiente tenemos que la transformación que es igual al vector 1, 4, aplicando esto tenemos que la matriz de la transformación de T es igual al vector 1, 4, y esto va a ser igual a 1, 4 más 3 por 1. Entonces realizamos la suma, en este caso nos queda de igual forma, y 4 más 3 igual a 7. Ahora para el último caso o el último procedimiento tenemos que para T es igual a 0, 4, siempre recordando que vamos a aplicar esto, tenemos que la matriz de la transformación de T es igual al vector 0, 4, y esto es igual a 0, que es X, Y, que es 4 más la constante que tiene un valor de 3 por X. Entonces esto nos queda que es igual a 0, 4 más 3 por 0 es igual a 4, que es el último corte que encontramos. Entonces la representación gráfica o geométrica está dada en el plano de la siguiente forma, donde vemos que ubicamos las coordenadas o los cortes ya encontrados, y el primero que obtuvimos fue 1,3, el siguiente 1,7 y este último que es 0,4. Bien, el segundo ejemplo a desarrollar es siempre tomando esta región que se nos proporcionaba a un inicio en el primer ejemplo, donde nos dan las coordenadas 1,0, 1,4 y 0,4. Entonces, pero en este caso lo vamos a tomar con C, que es igual a menos 3, es decir, la constante va a tener el valor de menos 3. Entonces, sustituyendo en la matriz de la transformación de T nos va a quedar de la siguiente forma. Lo único que hacemos es sustituir el valor de C, ¿verdad? Entonces, para el primer caso donde la transformación es igual a 1, 0, aplicando este vector, por así decirlo, nos queda que la transformación o la matriz de la transformación de T es igual al vector 1, 0, sustituyendo datos y efectuando operaciones, nos queda que 1, que es el valor de X, 0, que es el valor de Y, más el valor de la constante por X, es igual a 0, más menos 3. Entonces esto queda de igual forma y aquí nos queda menos 3. Para el siguiente paso, donde la transformación es igual a 1, 4, tenemos que la matriz de la transformación de T es igual al vector 1, 4 y esto es igual a 1, 4 más menos 3 por 1. Y aquí nos va a dar menos 3. Entonces efectuando tenemos que 1, lo colocamos de igual forma, 4 más menos 3, como este tiene mayor valor, entonces a 4 le restamos menos 3 y nos queda 1. Entonces este es el segundo corte que encontramos. Y para el último caso tenemos que donde la transformación es igual a 0, 4, siempre aplicando, como podemos observar, esto nos quedaría como la matriz de la transformación de T, que es igual al vector 0, 4. Esto es
igual a 0, 4 más menos 3 por 0, que es 0, nos quedaría como 0 y 4. Entonces la representación gráfica, es decir, la representación en un plano nos quedaría de la siguiente forma, donde vemos que ubicamos los primeros coordenadas o cortes que encontramos, donde 1, menos 3, 1,1 y el último que acabamos de encontrar 0,4. Y observamos que un corte a lo largo del eje Y deja sin cambios a los vectores sobre el eje Y, que como recordamos el valor de X siguió intacto hasta el final de los cortes, es decir que no presentaba ningún cambio. Y aquí podemos ver ese ejemplo, que X, como dije anteriormente, no sufre ningún cambio. Y esto es por las coordenadas que X igual a 0. Bien, con esto estaríamos dando por finalizado lo que es el desarrollo de la segunda actividad complementaria referente al tema de geometría de las transformaciones de R2 en R2. Muchas gracias.